través del portal web de la revista cultural Mito, destaca que las emociones son un aspecto central de la experiencia humana y de la vida en sociedad. En la política mundial, las emociones tienen un impacto en cómo se dan las relaciones entre los actores en el sistema internacional y en los desenlaces de varios acontecimientos internacionales. Ruiz Soroa explica en el Diario Vasco que la política no es un ámbito dominado en exclusiva por la razón. Spinoza decía que el solo conocimiento es incapaz de mover a la acción humana, que se requiere el afecto para motivar ese comportamiento. Las emociones no deben entonces verse como elementos que distorsionan la racionalidad séptica de la política, sino como parte integrante y necesaria de cualquier política. Los sentimientos tienen una gran capacidad de impactar en el espacio público, en forma de vivencias compartidas al servicio de objetos políticos, como dice Xavier Echeverría. Dicho en términos sencillos, una cosa es la política con emoción y otra es muy distinta, la política de la emoción. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Ruiz Soroa continúa diciendo que no todas las emociones son igual y adecuadas para el desarrollo del proyecto de una democracia liberal. Hay emociones que son inestables, fugaces e incontrolables. La ira o la indignación son una de ellas, susceptibles a provocar una revolución o una revuelta, pero incapaces de sostenerse en el tiempo, si no se transforman en reflexión compartida. Por su parte, el miedo es la emoción más utilizada en la política, porque nada mueve al ser humano tanto como el temor al mal, sea este real o imaginario. Muchacha, ¿cómo la tienen? Mira cómo le dan golpe, miren, miren. Joshua Hurtado explica que los movimientos y corrientes políticas han sabido usar de manera efectiva las emociones para conseguir apoyo de amplios sectores de la sociedad y para atacar a otros sectores, casi siempre minoritarios, cuya existencia amenaza la integridad del movimiento e ideología política que se busca propagar. Quienes exaltaban un culto hacia sus líderes y señalaban a grupos minoritarios como la fuente de los problemas que enfrentaban en esos países. Se acabó el tiempo en que aquí mandaba la burguesía en Mendoza, entiéndalo. Entonces, mejor es que se deje de cómica y acepte y vaya porque se va a terminar mudando. Ruiz Soroa señala que el abuso del enfoque emocional en la política puede llevar con facilidad al populismo, porque nada hay más fácil de excitar y manipular ante los fenómenos complejos que las emociones simples. Estos programas, por supuesto, le han traído mucha popularidad a Hugo Chávez, que es parte de una corriente de líderes latinoamericanos conocidos como populistas. Sin embargo, como veremos, el populismo ni es una novedad en nuestras tierras, ni a mediano plazo una solución a nuestros males. Por eso se está convirtiendo la comunicación y la política que hay detrás de ella en una actividad a la búsqueda constante de charcos emocionales. Por su parte, Joshua Hurtado aclara que esto se encuentra en la política mundial contemporánea y un ejemplo claro de esto son los neopopulismos. El principal exponente de esto es el chavismo, emanado por el liderazgo político del expresidente venezolano Hugo Chávez, pero que continúa sin él, y se enfoca en culpar al capitalismo del estilo norteamericano por los problemas que enfrenta la sociedad venezolana. Yo venía denunciando la guerra económica que se decidió desde Washington contra Venezuela. Esto permite que los programas enfocados a dar asistencia pública social en Venezuela tengan un claro culpable por su deficiencia, no la mala administración pública del gobierno venezolano, sino los agentes del capitalismo estadounidense, en cualquier forma que puedan tomar. Citando a Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz y exsecretario general de las Naciones Unidas, quien dice que todas las cosas crueles y brutales, incluyendo el genocidio, comienzan con la humillación de un individuo. El columnista del New York Times, Thomas Friedman, declaró: "Si algo hemos aprendido a la cobertura de asuntos mundiales, es esto. La fuerza más despreciada en las relaciones internacionales es la humillación". La humillación no es solo la fuerza menos apreciada en las relaciones internacionales, sino que puede ser el eslabón perdido en la búsqueda de la raíz de las causas de la inestabilidad política y los conflictos violentos. Una persona o sociedad inmersa en una cultura o subcultura que tenga preferencia del sentir por las emociones tenderá a ignorar o ocultar la rabia, la frustración y podrá adoptar dos tipos de comportamientos.
explotar internamente, enfermarse, guardar silencio, caer en tristeza, deprimirse, intensificar enfermedades o explotar externamente haciendo daño a otros. Viapó y Díaz, en su explicación acerca de la frustración como sentimiento relacionado a la política, destaca que las frustraciones individuales y colectivas están registradas en la memoria individual y social. Cada persona y cada colectividad tiene una historia de frustraciones acumuladas. Como estrategias para el manejo de la rabia, los autores plantean que es necesario reconocer y diseñar estrategias para controlar cuando en un país la frustración y la rabia están predominando, buscando las causas de la rabia política y social. Los líderes necesitan aprender estrategias para expresar la frustración y tener la intención de negociar para llegar a acuerdos. En la democracia de audiencia y de proximidad en que vivimos, al político se le exige incluso que muestre públicamente su emoción y su empatía con los ciudadanos en problemas, que salte un poco por encima del pudor y haga de su emoción un espectáculo colectivo. Aquí también reside el riesgo de caer en una política de la emoción, en la que el político se muta en un exhibicionista que justifica su proyecto por la emoción que le causa. Por otra parte, en las interacciones entre los actores en el sistema internacional, hay ciertas emociones que tienen un papel más importante en el desenvolvimiento de los acontecimientos internacionales. Estas emociones tienen la característica de tener una gran intensidad en relación con otras emociones. Por ejemplo, el estallido de guerras puede ocurrir por emociones como enojo, ira, resentimiento o incluso euforia. Desde un marco analítico en las relaciones internacionales, las emociones tienen un papel importante en los estudios hechos desde la teoría constructivista. Pero quien se pasó 10 años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. Alexander Wendt, uno de los teóricos constructivistas de las relaciones internacionales, indica que los estados pueden relacionarse con otros de diferentes maneras según las identidades que se han ido forjando a través del tiempo. Él encuentra que un estado puede pensar en otro como el enemigo y llevar acciones hostiles hacia él con la intención de destruirlo. El estudio de las emociones en las relaciones internacionales no se limita únicamente al marco analítico de los estados, sino que también se puede encontrar en el campo de la realización y ejecución de las políticas exteriores de los estados. Esto implica un análisis de los individuos a cargo de la toma de decisiones y de sus características psicológicas y su estado emocional al momento de tomar decisiones. Finalmente, es importante hablar de las emociones en la configuración de los movimientos sociales. Charles Tiley y Sidney Tarow son algunos de los académicos de los movimientos sociales, y entre sus estudios incluyen el papel de las emociones. Por un lado, Sidney Tarow se enfoca en los mecanismos que mantienen la cohesión de movimientos sociales transnacionales. Lo que surge de la explicación de Tiley es que los movimientos sociales están anclados en su contexto. Cuestiones de moralidad, de lo que es correcto e incorrecto, influyen en la conformación de estos movimientos. Asimismo, le da un papel importante a la sensación de amenaza, pues esta genera miedo y por lo tanto puede llevar a una respuesta de confrontación por parte de los integrantes del movimiento. Así como Tiley, Tarow identifica nociones de justicia entre las amalgamas de los movimientos sociales. Ante la ausencia de esta justicia, se produce una fuerte sensación de indignación, lo que propulsa la acción del movimiento. Las emociones juegan un papel en aspectos relevantes de la política internacional. Los ejemplos han mostrado que guerras, movimientos sociales e incluso tensiones políticas en las negociaciones diplomáticas pueden ser influenciadas por las emociones de los actores involucrados. Asimismo, podemos concluir que el marco analítico de los diferentes actores permite ver que las emociones
tienen un alcance tanto a nivel Estado como a nivel individual.